Bienvenidos nuevamente. En esta oportunidad vamos a realizar el ejercicio de la implementación de el display de 7 segmentos, continuando con las actividades que teníamos previamente. En este caso, vamos a conectar acá el display. En este caso es un display de visualización dinámica. Tiene los 7 segmentos más el punto y los 4 bits que se utilizan para seleccionar cuál display vamos a habilitar. En este caso, que es la primera actividad que vamos a realizar, vamos a habilitar los 4 displays y vamos a ver que en los 4 dígitos se va a ver el mismo número. En este caso, entonces tenemos que agregar la configuración de estos pines para poder incluir esta parte dentro del sistema. Entonces, en este caso, vamos a tener que agregar el puerto A para incluir el D3. Hay que modificar la configuración que tenemos para el puerto B. Ahora vamos a tener estos 3 bits adicionales dentro del puerto B. Vamos a incluir el puerto C. Vamos a agregar el puerto D, que tampoco lo teníamos. El puerto E queda igual. El puerto F tiene 2 modificaciones. Y el puerto G queda exactamente igual. Como recomendación, en este caso, les sugerimos no utilizar esos pines en particulares, que son los que utiliza la herramienta para hacer el debug. Y aunque se pueden utilizar, hay que hacer una configuración adicional para poderlos liberar. Entonces vamos a mirar el código sobre el cual estábamos trabajando. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es agregar los nuevos registros. Entonces vamos a incluir aquí inicialmente el puerto A. Entonces aquí yo ya tengo los registros, vamos a incluirlo. Entonces acá la dirección base del puerto A y los 2 registros que necesitamos. El puerto B ya lo tenemos. Falta el puerto C y el puerto D. Entonces, para el puerto C, entonces tenemos la dirección base, configuramos los 2 registros que necesitamos, los 3 registros. Para el puerto D similar, y el puerto E ya lo tenemos, el puerto F también. Entonces ya tenemos incluidos todos los puertos que vamos a utilizar y el puerto G. Como se modificaron algunos registros, entonces tenemos que empezar a cambiar acá la configuración. Entonces para el puerto A, vamos a agregar acá el puerto A. Y la configuración que tenemos que realizar es la siguiente. Entonces debemos configurar únicamente el bit de 3 como salida. Sí, entonces en este caso es únicamente poner un bit en 1, equivale a esta posición, que es para el bit 7, el A7. Aquí tenemos la configuración del puerto A. Ahora vamos a verificar la configuración del puerto B. Eh, vamos a cambiar.
porque se hicieron modificaciones. Entonces incluimos acá el B6, el B2 y el B1. Por tanto, cambia la configuración que vamos a realizar acá. Entonces, vamos a tener que esta será la configuración para el puerto B. Hacer aquí alguna modificación para el puerto B y para el puerto A. Y lo que vamos a hacer es que vamos a leer el valor que tenía cargado inicialmente el puerto A para no modificar algunos registros que ya están configurados previamente y que se conserven con el mismo valor. Para los demás registros no es necesario realizar este procedimiento porque lo vamos a hacer únicamente para los que tienen incluido el debug, que son el puerto A y el puerto B. Para el puerto E, falta agregar acá el puerto C. Como es un puerto nuevo lo vamos a agregar y el puerto D. Puerto B. Aquí incluimos el puerto C. Habilitamos el reloj para el puerto C. La configuración únicamente tenemos que habilitar el PC2. Tenemos que este valor y ya. Para el puerto D habilitamos el reloj. Habilitamos el reloj y la configuración que tenemos es la siguiente para habilitar estos bits adicionales que incluimos en el puerto D. No lo teníamos previamente. Para el caso del puerto E queda igual, no hacemos ninguna modificación. Para el caso del puerto F sí lo modificamos. El puerto F. Vamos a agregar algunas salidas. Vamos a agregar una salida y dos salidas. Por tanto, cambia la configuración. Y listo. Para el puerto G no tenemos ningún cambio. Y finalizamos. Ahora aquí tenemos la lectura. Vamos a agregar acá los registros adicionales que necesitamos para la lectura. Necesitamos el puerto. Estos son los de entrada. Entonces, registros. Registros de entrada. Y los registros de salida van a ser los puertos que aparecen acá. Tenemos ya definidos el B y el E, entonces nos hace falta el A, el B ya estaba, el C y el D ya estaba y el F. Entonces acá 8, 7, 6, 5 y 4.
Pues este va a ser la salida del GPIO-A y estos van a ser los de entrada. Son los registros de salida. Vamos a agregar aquí una línea de comentario para tener presente que aquí ya la configuración. Listo. Este es el puerto C, el puerto D, el puerto F, el puerto B y el puerto E. Aquí este es la entrada del E, la entrada del F y la entrada del E. Listo. Entonces lo primero que vamos a hacer acá es encender los displays. Como solo necesitamos hacer este procedimiento una vez, lo vamos a hacer acá, antes de hacer el loop. Vamos a verificar cuáles son. Entonces vamos a, estos cuatro, lo vamos a, 4 bits, los vamos a poner entonces el PA7. Entonces lo que vamos a hacer acá es el mover registro R0. Para activar el bit 7 es el 8 en hexadecimal, el 80 en hexadecimal. Entonces sería 0x80. Y ese valor lo vamos a guardar la salida que es el R4. Entonces R0 lo sacamos por R4. Y vamos a hacer esto mismo para el puerto B. Entonces para R4, para el puerto D, que sería R6 en este caso. Para el caso del puerto C son el bit 14 y 15. Vamos a verificar. El bit 14 y 15, entonces lo que equivaldría en hexadecimal a la letra C y 3 ceros. Y el último que nos hace falta es el PF12. Entonces el puerto F es el R7 y el bit 12 equivale a 1, 3 ceros. Listo, y aquí ya tenemos activados los displays. Entonces aquí tenemos que hacer primero dos funciones. Una función que es hacer la conversión de binario a 7 segmentos y otra función que es la que se va a encargar de hacer como el desplazamiento. Entonces una la vamos a llamar BL display y la otra la vamos a llamar BL display W. Entonces esta función lo que va a hacer es que va a recibir un dato, que en este caso puede ser del registro R0, y se lo vamos a mover acá. Pero igual como viene cargado acá en R3, entonces lo que vamos a hacer es mover el valor para ponerle el valor de entrada, mover a R0 el valor de R3. Y ahora aquí abajo vamos a definir qué va a hacer esta función. Vamos a definir
Entonces básicamente es una comparación. Entonces CMP, cierre 0 es igual al número 0. Entonces aquí hacemos que si es igual BQ es igual a 0. Así que definimos qué hace esa etiqueta. Aquí comparamos con 1, con 2, con 3, con 4, con 5, con 6, con 7, con 8, con 9. Entonces lo que hacemos es evaluarlo con todos los números. Si es igual a 0, si es igual a 1, a 2, a 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Si no es ninguna, entonces lo que vamos a hacer acá es que vamos a retornar. En este caso vamos a definir que R1 es la salida, entonces vamos a hacer que a mover que R1 sea igual a 0. Y aquí hacemos un Bx para que finalice la función. Entonces aquí tenemos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahora aquí tenemos que definir qué es para acá. Entonces en este caso lo que vamos a hacer es que 0, vamos a hacer que mueva el valor y ya tenemos previamente definido el equivalente para que se vea en el display. En este caso sería 0x pf y ese es el valor para que se visualice el número 0. Y finalizamos la función. Y vamos a hacer esto para cada número. 7, 8. Entonces 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y faltaría el 9. Entonces para que se vea el número es 86 en hexadecimal. Para que se vea el 2 es dB. Para que se vea el 3 es CF. Para que se vea el número 4 es 8. Para que se vea el número 5 es ED.
FD para que sea el número 6, 87 para que sea el número 7, FF para que sea el número 8 y EF para que sea el número 9. Listo, y aquí ya tenemos entonces la función que se encarga de hacer esto. Entonces ahora aquí vamos a hacer es mover a R0 lo que tenga R1, que es el que mete el valor ahora de la función anterior. Y ahora esta función display tiene que hacer algo similar a lo que ya realizamos previamente para el desplazamiento de las posiciones de los bits. Entonces lo que vamos a hacer acá es definir la etiqueta. Vamos a mover acá, inicializar la variable R2 con 0. Y listo, entonces vamos a empezar a mirar. El primero que tenemos que desplazar es PB1 a el punto. Entonces aquí tenemos que PB1 es el punto. Le agregué el número 7 para tener presente qué posición es. Entonces aquí lo que vamos a realizar inicialmente es quedarnos únicamente con el dato que queremos en este caso, que es el bit 7. Entonces hacemos una operación AND para únicamente quedarnos con el valor de la posición que necesitamos, que es este, el bit número 7. Después hacemos un desplazamiento, en este caso a la derecha, de R1 y lo desplazamos 6 bits, que es la diferencia entre estos dos. Lo desplazamos 6 bits, 6 posiciones. Ahora lo último que hacemos es que almacenamos este valor en R2. Listo. Entonces tenemos que hacer eso para los del puerto B, que son el este, que es el de 7, el segmento D y el segmento E. Vamos a copiar esto. La vamos a hacer 2 veces más. Entonces el siguiente es DB6 a SD, el segmento D, que corresponde a la posición 3. En este caso es el 08 y hacemos un desplazamiento a la izquierda porque este es mayor, tiene más bits y lo tenemos que correr 3 dígitos. El siguiente es el PB2. Lo pasamos al segmento E y este es la posición 4. Entonces tenemos que, acá sería 1, 0. Le desplazamos 2 bits a la derecha. ¿Listo? Entonces vamos a hacer aquí ya la escritura por el puerto, por el puerto E.
Listo. Entonces lo que vamos a hacer primero, aquí vamos a cambiar algo que vamos a leer el puerto porque este puerto, el puerto lo estamos escribiendo en varias partes. El puerto E lo escribimos para utilizar los LEDs y lo escribimos para utilizar los segmentos. Entonces lo que vamos a hacer es primero guardar esos dos valores, en el dado caso que estén en uno, y borrarlo de aquí, que es lo que vamos a asignar. Entonces para hacer eso, lo que vamos a hacer es leer lo que tenga el puerto E. Se lo vamos a guardar acá en un registro. R1, R1, coma, y vamos a verificar en qué posición está el puerto F, el R7. Ah, no, estamos con el puerto E. El puerto es R8. Acá está, con R8. Entonces aquí le damos el valor que ya tenía en R1, ese puerto, y lo que vamos a hacer aquí es una operación lógica AND para borrar y que únicamente se queden los bits que vamos a almacenar previamente. Lo que vamos a hacer es que voy a guardar estos dos datos y esto de aquí lo va a hacer todo igual a cero para podérselo asignar. Entonces para guardar esos dos datos hacemos una operación AND con el valor de esos dos dígitos, de esos dos bits en 1. 0, C, 0, 0. Entonces dejamos el bit, verificamos qué números son, el 10 y el 11, C, 0, y estos de acá todos en 0 para poder hacer la asignación. ¿Listo? Ahora lo que vamos a hacer es una OR entre lo que tiene R1 y R2, que fue lo que salió de acá. Y finalmente guardamos este valor en el puerto para que se visualice. R2 sale por el puerto que es R8. Y listo. Reiniciamos R2. Y ahora pasemos para los siguientes. En el puerto C solo tenemos un dígito, entonces vamos a copiar esto. Pero para el puerto C no es necesario porque solo lo utiliza un puerto, un registro, entonces no vamos a hacer todo esto, sino solo vamos a verificar acá. El puerto C está en el PS2 y está el SG, que es el 6. Entonces corresponde a la posición 40, que es el bit número 6. Y hacemos un desplazamiento de 4 posiciones en este caso. Y aquí lo que hacemos es como verificamos cuál es el puerto B. El puerto es R8. Ah, no, vamos a utilizar el puerto C acá. El puerto C es R5. R5. ¿Listo? Ahora nos falta, vamos a hacer el del puerto F,
que es el PF4. Entonces sería muy similar a esto. Otra vez borramos. Borramos R2 y aquí vamos a pasar de el PF, es el PF4 y lo vamos a pasar al C, el segmento C, que es la posición 2A. Es el 0,4. Tenemos que desplazar dos posiciones. Y lo sacamos por el puerto F. Creo que el puerto F sí era R8. No sé. Puerto F es R7. Es R7. Este no es. Esta es la función. R7. Este ya tenemos acá. Nos faltan los últimos segmentos que son del puerto D. Ya hicimos los del B, los del C y los del F. Faltan tres del puerto D. Entonces vamos a tomar aquí este que tiene tres, que es del puerto B. Y nos sirve que es un procedimiento similar, porque el puerto D también lo escribí en varios lugares. Entonces para el puerto D tenemos que de D13 al segmento B y el segmento E sería 0,2. Y tenemos que moverlo 12 posiciones. Acá el PD12 pasa al segmento F, que es la posición 5, y este sería la posición acá 2,0. Tenemos que desplazar 7 posiciones, que es la diferencia entre los dos. Y el último es el PD11, que pasa al segmento A, que sería la posición 0. Entonces le desplazamos 11 bits y acá tenemos que es 0,1. Listo, aquí hacemos la del puerto D y aquí hacemos lo mismo. Vamos a verificar el puerto D que tiene. Entonces vamos a conservar el valor de estos dos. Entonces sería C0. Y vamos a verificar en qué posición nos quedó el puerto D. Sería el R6. Y aquí finalizamos BXLR para que retorne. Listo. Aquí en la parte de escritura vamos a hacer una modificación para que pase lo mismo que estamos haciendo en el otro lado. Aquí en escritura, ¿dónde está escritura? Acá. El puerto E no lo reutilizamos, pero el puerto E sí. Entonces vamos a leer acá LDR
En R1 puede ser del registro, debe ser el 8. Aquí realizamos la operación lógica A para verificar cuáles vamos a dejar pasar. Y R1, numeral 0x46. Ya verificamos por qué es 46, porque para el puerto B vamos a dejar pasar estos. 4 sería este, de estos 4 bits equivale a 4 en binario, y estos dos unos me equivalen a 6. Entonces, para que pasen esos dos números y no se modifiquen por este caso. Y después hacemos aquí la operación OR entre R2 y R1. Y listo. Creo que no sería más. Aquí ya tenemos en la función principal llama al display, llama al otro, y creo que sí. Tenemos un error. No está definida la etiqueta 0. Quedó mal escrita alguna. Esta creo que está con la letra, con el número 0, no con la letra O. Acá me está diciendo que está muy grande el salto. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a cambiar esto de lugar. Listo, no tenemos ningún error. Compilamos y verificamos. Vamos a activar la cámara. Tenemos la cámara. Entonces vamos a cambiar acá. Entonces acá 0, 1, 2, 3, 4 es este, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Listo? Eso sería todo por este ejercicio. Buen día para todos.